El psicoanálisis tiene como referencia un artículo de Freud, un libro que es El malestar en la cultura. La violencia, nosotros desde ese psicoanálisis que te digo, no lo vemos como algo instintivo. El ser humano ha perdido el instinto tal cual los animales. Entonces los animales sí tienen instinto, mientras que el ser humano vive en la cultura, vive en un mundo de lenguaje, vive atravesado por las múltiples determinaciones que tienen que ver con la sociedad. Vos fijate que Freud decía que había tres fuentes de sufrimiento, ¿sí? Uno, bueno, los avatares de la naturaleza, otro era la caducidad del propio cuerpo, y la otra fuente de sufrimiento es la convivencia con los otros humanos. Ajá. Entonces esa posición, que a veces era tildada de pesimista, como te decía, bueno, pareciera que preanunció en el año 30 la llegada del nazismo en Europa, y bueno, era una posición que tenía en cuenta siempre que iba a haber un malestar en cada sujeto, producto de la renuncia a los placeres, a la plena libertad que como individuo uno tiene que hacer cuando vive en sociedad. Por supuesto que la violencia, hay muchos tipos de violencias y por supuesto es un tema complejísimo, pero me parece que es importante tener en cuenta que esas violencias deben ser analizadas en su contexto y por supuesto le corresponde siempre más a la sociología que al psicoanálisis dar respuestas, como también le cabe dar respuestas a la política, porque es justamente en donde se desenvuelven las prácticas y en donde en conjunto una sociedad puede consensuar una manera de sancionar aquello que está por fuera de unas normas que deben regular cualquier convivencia, ¿no? Ahora, perdón, Félix, que interrumpa. ¿Cómo hace un analista cuando se encuentra con un paciente que a modo hasta de confesión dice que participó quizás de algún crimen o de alguna situación así de masa, digamos, y de violencia? ¿Te ha pasado haber tenido alguna oportunidad de hablar con alguien que se analiza y que haya participado en algo así? ¿O cómo enfrentar y cómo, no sé, guiarlo hacia el camino del bien? No sé si eso es posible. Como vos decís, alguien viene y se confiesa. Si bien el psicoanálisis no es una confesión, porque eso le corresponde más que nada a las religiones, el psicoanálisis es un lugar donde uno dice lo que se le ocurre, donde plantea los problemas, los interrogantes que tiene, los síntomas, las angustias, las inhibiciones. Hay un secreto profesional en el medio. Por supuesto, pero además es muy probable que alguien que ejerce la violencia metódicamente y en forma organizada, más que probable, es seguro, no va a acudir a un psicoanalista. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna pregunta para hacerse. ¿En qué punto alguien está en desacuerdo con sí mismo? Eso, vamos a decir, seguramente no le pasa a un barra brava. Es decir, vamos a analizar a alguien que se pregunte, que esté, digamos, como algunos pacientes típicos de Freud, atormentado por una duda, por una angustia. Pero en general esas personas que tienen el lugar canallesco de golpear o de asesinar o de esconderse en las masas, bueno, no es alguien que recurra a un analista, más bien aquel que se presente de una manera canallesca. Lo que enseñaba Jacques Lacan era que un analista debía rehusar el tratamiento a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque es alguien que no va a plantearse nada en donde pueda, bueno, decir estoy sufriendo por esto, sino más bien estoy orgulloso, satisfecho, claro, con lo que vengo haciendo. Me parece que es muy importante. Es muy importante separar las violencias de determinadas prácticas. Yo creo que no tiene estrictamente que ver con el deporte llamado fútbol, ¿no es cierto?, sino con unas organizaciones mafiosas que participan de un evento que es evidentemente popular. Claro. Cuando nosotros jugamos los fines de semana al fútbol en el Club San Fernando, yo participo en un equipo que se llama Brujas, y bueno, evidentemente
nosotros creemos participar de ese juego, ya a determinada edad es más creencia que juego efectivamente, claro. Y bueno, la pasamos bien, pero es más social. Es evidentemente un hecho social, deportivo, de recreación. Cuando esto se hace profesionalmente, por muchísimo dinero, en donde hay determinadas otros intereses, estructuras políticas, claro, y sociales que se mueven, se trata de otra cosa. A veces estamos muy entre lo psicológico y lo social, ¿no? Pero quisiera profundizar sobre el tema psicológico acerca de qué hace que un ser humano que de lunes a viernes cumple con sus actividades normales, que va al final de su trabajo a su casa, que tiene una vida que aparentemente es una vida, entre comillas, normal, un fin de semana se transforma en barra brava y se para en un paravalancha en cuero y es capaz de lastimar y mucho a otros? Evidentemente es una cuestión complejísima, como te decía, porque podemos evaluar ese hecho como algo social. Lo que decís se asemeja a aquella cuestión literaria en donde estaba el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, claro, ¿no? En donde uno puede predominar sobre el otro alternativamente, como si se tratara de dos personalidades diferentes. ¿Y qué es lo que gatilla eso? Es decir, en Mr. Hyde lo veíamos con Dr. Jekyll, lo veíamos en las películas, que había un determinante, había una situación, o en el Increíble Hulk, que lo enloquece y eso, o lo que lo pone mal, y eso hace detonar la transformación. ¿Qué hace que una persona que tiene enfrente a otro club que no es el propio, por el hecho de que enfrente su equipo, que tampoco tiene demasiado que ver, salvo que alguno tenga interés creado económico, político, lo transforma en un ser absolutamente instintivo y salvaje, ¿no? Sí, hay dos cuestiones. Por lo menos una es tratar de desentrañar la lógica que estructura a una determinada persona que, como nosotros lo vemos desde el psicoanálisis, de alguna manera encuentra una satisfacción ignorada que tiene que ver con el inconsciente. Entonces, en un tratamiento analítico nosotros lo que vamos a apuntar es a trabajar ese punto en donde la razón intenta dar lugar a las pasiones. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que vos mencionás como la psicología de las masas, hay un reconocido artículo de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, hay que tener en cuenta cuál es, digamos, la dinámica de eso, el tipo de identificaciones que están en juego, por un lado hacia un determinado líder, también entre los que forman parte de esas masas, y por otra parte lo que en la contingencia hace, como vos decís, que eso se gatille. También podemos ver que en toda comunidad, en toda sociedad hay fenómenos violentos. La cuestión es que podamos, por lo menos desde la razón, entender cómo funciona y ver, como te decía antes, si desde la política, si desde la sociedad se puede regular eso. Algunos creerán que eso lo regula el mercado, la fuerza de la mano invisible del mercado, sí, y otros entenderemos que se trata más bien de una cuestión ciudadana en donde cada cual en su lugar pueda tener alguna injerencia, alguna incidencia en los movimientos sociales que se gestan. Es evidente que no todos podemos dedicarnos a eso, pero sí me parece, y creo que en esa psicología de los grupos que podemos aplicar al estudio de lo sociológico, bueno, habrá que ver qué dicen los sociólogos, ¿no? Desde el punto de vista del psicoanálisis es evidente que llegan a un análisis gente que se interroga acerca de sí misma. Félix, vamos a una pausa. Te quería dejar pendiente lo siguiente. Cualquiera, de la misma manera que se dice que cualquiera puede ser adicto, solamente hay que establecer cuál es la adicción y cuál es el grado de adicción que puede llegar a tener. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cualquiera puede ser fanático?